Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartos. En este capítulo vamos a sacar los mapas para descubrir que la historia de Ucrania, a diferencia de lo que dicen algunos, es una historia milenaria. La arqueología nos ha demostrado que los rus eran escandinavos, que se desplazaron gradualmente hacia lo que llamaban la ruta oriental y establecieron una serie de asentamientos permanentes. Según la leyenda, los vikingos de Suecia fundaron el estado medieval de la Rus a mediados del siglo IX. Riurik, un héroe vikingo semimítico, se convierte en el príncipe de Novgorod, una ciudad situada al norte de Kiev. Su sucesor, Oleg el Sabio, se apoderó de Kiev en el año 882 y la erigió como capital. Reducida a un pequeño territorio, la Rus de Kiev sigue creciendo. En el siglo XI, bajo los reinados de Vladimir I y Yaroslav el Sabio, se convierte en el estado más grande de Europa, controlando las rutas comerciales del oriente europeo. Vladimir el Grande consolidó la ciudad de Kiev, estableció nuevas poblaciones y decidió optar por el cristianismo ortodoxo. Finalmente, los problemas de sucesión y la división en principados independientes tras las invasiones mongolas provocaron la disolución de la Rus de Kiev, que desapareció definitivamente a mediados del siglo XIII. Tras la disolución de la Rus, se forman varios principados que sobreviven a la invasión mongola proveniente del este. El más importante de todos será el de Galicia-Volinia, que más tarde conformará el reino de Rutenia. Este estado medieval monárquico gobernó la parte occidental de la actual Ucrania hasta mediados del siglo XIV. Mientras, los mongoles, responsables de la caída de la Rus tras su aplastante victoria en la batalla de Kalka, se instalan en la parte oriental de Ucrania, ocupando un vasto territorio que se extiende hasta Kazajistán. Los líderes mongoles, con Batu, hijo mayor de Gengis Khan a la cabeza, fundan en el año 1240 el Kanato de la Horda de Oro, un estado prácticamente independiente del Imperio mongol, con una capital itinerante situada sobre el Volga. La Horda Dorada estaba formada principalmente por mongoles, pero también por numerosos pueblos turcómanos, que tras varias generaciones de mestizaje darán nacimiento a una nueva etnia, que se impondrá sobre las demás. Son los llamados tártaros. A principios del siglo XV, y tras una lenta desintegración, la Horda de Oro se desmiembra en varios kanatos independientes, entre ellos el Kanato de Crimea, que fue el estado más duradero de los kanatos túrquicos que sucedieron a la Horda de Oro. En la parte occidental del Dnieper, el Gran Ducado de Lituania tomó el control de Volinia en el noroeste de Ucrania, tomando definitivamente Kiev en el año 1362 a la Horda de Oro. En cuanto a Polonia, se hizo con el control de Galicia más al sur. La unión de ambos estados tras la unión de Lublin dio lugar a la República de las Dos Naciones, o Mancomunidad de Polonia-Lituania, que controlará con mano de hierro gran parte del territorio ucraniano hasta las revueltas cosacas del siglo XVI. Los señores polacos se apoderaron de grandes latifundios tras la conquista de Ucrania y gradualmente redujeron a sus campesinos a la servidumbre, un estatus que fijaba a campesinos y sus descendientes a la propiedad. Esto provocó que a partir de finales del siglo XV muchos campesinos ucranianos huyeran hacia el sur y formaran comunidades independientes. Una de ellas fue el Zich de Zaporilla, fundada por los cosacos. Mikhail Hoseríyevich, historiador ucraniano de principios del siglo XX, explica en su compendio de la historia de Ucrania que la organización de los cosacos ucranianos data de la época en que el este de Ucrania tuvo que sufrir las devastaciones de las incursiones de los tártaros de Crimea y los turcos, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Como bien demuestra esta representación de un cosaco con la cabeza de un tártaro clavada en su pica, existía una fuerte rivalidad entre estos pueblos. El cosaco, originalmente, es un hombre libre, un jinete que vive según un modo de vida estacional, donde participa en campañas militares para defender las fronteras. En el caso de los cosacos de Zaporilla, defendían las fronteras de Polonia-Lituania, formando una comunidad militar al servicio del rey de Polonia desde finales del siglo XV. Entre los siglos XVI y XVII, los cosacos de Zaporilla buscaron liberarse de la tutela polaca y se organizaron políticamente para fundar el hetmanato. Este régimen, aunque breve, es considerado por los historiadores como el primer estado ucraniano. En 1654, el levantamiento de Chmelnytsky, líder del hetmanato, consumó la ruptura entre Polonia y los cosacos de Zaporilla.
Fue en este contexto que Rusia ofreció su apoyo y protección a los cosacos, firmando el Tratado de Pereyaslav. Este tratado fue el desencadenante de la guerra ruso-polaca, que produjo el debilitamiento irreversible de la República de las dos naciones. Tras la muerte de Bogdan Khmelnytsky, el hetmanato perdió su independencia de facto, que se tradujo en la división del Dnieper entre la mancomunidad polaco-lituana y el zarato ruso. Esta primera guerra entre ambas naciones se dio por finalizada con el Tratado de Andrusovo de 1667. Para el zarato ruso en su momento y para los rusos a día de hoy, el Tratado de Pereyaslav y los posteriores tratados de Andrusovo y de la Paz Eterna, firmado en 1683 entre Rusia y Polonia-Lituania, fue considerado un importante paso para la unificación de los eslavos orientales, es decir, ucranianos, bielorrusos y rusos, todos en un mismo estado. Mientras que para Ucrania, estos tratados resultaron en la partición de su territorio entre dos naciones extranjeras. Es importante señalar que con el hetmanato nació un mito nacional. En el siglo XIX, con el fin de reforzar el sentimiento de identidad nacional nacido bajo el hetmanato, escritores y artistas románticos se apoderaron de la figura del jinete cosaco, para convertirla en un ideal de valentía, lealtad y patriotismo. Incluso hoy, el cosaco está en el corazón de la identidad nacional ucraniana. Durante el siglo XVII, el zarato de Rusia se convierte en un imperio, iniciando a su vez un largo periodo de dominación rusa sobre Ucrania. Entre 1768 y 1774, turcos y rusos libraron una guerra decisiva por el control de Ucrania. La victoria rusa facilitó la expansión hacia el oeste. Otra consecuencia directa de la derrota turca fue la desaparición del Kanato de Crimea y su anexión al zarato ruso en el año 1783. A partir de 1795, la emperatriz Catalina de Rusia recuperó la margen occidental del Dnieper, ocupando casi la totalidad del territorio ucraniano. Solo la región de Galicia y Lodomeria, al oeste del país, quedaba fuera del control ruso, bajo soberanía austriaca tras los repartos de Polonia. A partir del siglo XVIII se inició un proceso de rusificación. Dentro del Imperio ruso se prohibió el uso del nombre de Ucrania, que fue sustituido por el de Pequeña Rusia. Durante más de un siglo, los ucranianos vivieron bajo la tutela rusa, que les impidió construirse como nación. El siglo XIX fue el apogeo de los nacionalismos. Los ucranianos no escaparon a dicho movimiento y, como hemos visto anteriormente, fue en este siglo cuando numerosos autores e intelectuales ucranianos, entre ellos el célebre Taras Shevchenko, recuperaron parte de los elementos principales de la historiografía mítica de Ucrania e incentivaron el nacionalismo ucraniano, que será fundamental para que nazca en el siglo XX una Ucrania independiente. Con esto, damos por concluido el primer episodio sobre la historia de Ucrania. Como hemos visto, la historia de Ucrania es una historia milenaria. Les agradezco haber visto el vídeo hasta el final. En el siguiente episodio dedicado a la historia de Ucrania, nos centraremos en el siglo XX. Hasta pronto, amigos.